Buenas tardes, buenos días, hispanos de todo el mundo. Les habla Perico de Misión Hispana. Antes que nada, recuerde suscribirse a nuestro canal y seguirnos en las diferentes cuentas de nuestras redes sociales. Hoy tenemos con nosotros al Capitán Perú, nada más y nada menos. Mi capitán, ¿cómo estamos? Un Hola, ¿qué placer. tal? Aquí encantado de compartir este espacio con ustedes. Estamos encantados de poder charlar unos minutos contigo desde Lima, ¿verdad? Así es, desde Lima, Perú, aquí estamos al mediodía, 12:30 del mediodía, allá creo que ya están por la tarde. Sí, señor, Así son es. las 6:30 de la tarde. Bueno, tenemos también a don Juan Luis Chulilla, vicepresidente de Misión Hispana. ¿Qué tal, Juan Luis? Pues muy bien, además todo contento porque ya he superado el COVID sin más cosas reseñables, con lo cual durante unos meses soy inmune. Pues encantado de verte, porque en la anterior entrevista no te pudimos ver la cara, solamente te escuchábamos. Así es. Muy bien, bueno, capitán, estás haciendo una labor muy buena de divulgación en el Perú, pero no solamente en el Perú, ya ha trascendido, ya ha saltado el charco. Nos encanta verte en YouTube, nos encanta ver tus publicaciones en Facebook, en Instagram. Hace poquito tuvimos también por aquí a una compatriota tuya, a la profe hispanista Fabiola, que fue una entrevista de verdad interesantísima. Antes de empezar con las preguntas, hay que decir que has escrito dos novelas, ¿verdad? Dos novelas históricas. El secreto del último Inca y Pachacútec, el estratega del imperio. Bueno, he visto que se pueden comprar en España, ¿eh? En la Casa del Libro y en otras plataformas se puede descargar para ebook. O sea que no hay excusa para no leerlas y más adelante volveremos sobre ello, ¿no? Porque es un tema que me resulta especialmente interesante es todo lo relativo con la nobleza inca y otro tipo de cuestiones que son quizás todavía demasiado desconocidas, pero que tendremos ocasión de hablar en los próximos minutos. Así es que, nada, yo la primera pregunta que se me ocurre es precisamente cómo surgió el Capitán Perú, cómo surge el personaje, cómo se te ocurrió dar ese paso. Así es, de hecho, si te das cuenta, no surgió para nada relacionado con hispanismo, y de hecho en esa época pues yo ni siquiera había escuchado sobre hispanismo. Como siempre digo, yo fui más hispanista por mayoría de votos que de nacimiento, porque ya verán que esto más bien fueron otras personas que me dijeron, oye, pero esto que tú estás hablando es hispanismo, y yo, así, no, ni idea. Todo porque de hecho yo desde que estaba en el colegio, mi interés ha sido más las ciencias exactas que la historia. Como te mencionaba antes de entrar, yo estudié ingeniería y me gustaban más las ciencias naturales que las ciencias humanas. El cambio, esta fascinación por la historia, yo diría que comenzó la primera vez que yo visito Machu Picchu. Y encuentro que en aquel lugar había mucho más de lo que no me habían contado en el colegio. De hecho, yo siempre digo que la historia del Perú que me enseñaron en el colegio fue una historia muy limitada, una historia en donde se reducían a datos que no tenían una sustancia, que es lo que vi ahí en Machu Picchu, ¿no? Yo vi que existía pues una ingeniería, una cosmovisión que integraban, ¿no? La arquitectura con la naturaleza, y quedé fascinado. Y apenas regreso a la plaza de Cusco, comienzo a buscar libros sobre los incas. Y ya, claro, yo desde antes también tenía este interés por escribir libros y por lo tanto comienzo a escribir novelas históricas relacionadas principalmente con el tema de los incas. Irónicamente, yo llego a la historia primero con los incas
es muy fácil que yo hubiera sido indigenista, más bien, porque esa fue mi fascinación inicial, ¿no? Pero cuando entro a estos libros, yo encuentro mucha información que no me habían dicho en el colegio y que hay veces era contraria, ¿no? Ahí es donde me comienzo a dar cuenta sobre la leyenda negra. Comienzo a descubrir un aspecto de los incas que no había encontrado en el colegio, que eran también los incas del virreinato, los incas católicos, los incas aliados del rey de España, los incas que habían sido aliados de Pizarro y de Almagro. Entonces, cuando yo comienzo a ver eso, dije, oye, pero así no me han contado la historia. A mí me han dicho que vinieron los españoles y los mataron a todos los incas y los esclavizaron y los explotaron. Aquí estoy viendo que los incas fueron sus aliados y conservaron sus privilegios y se convirtieron al catolicismo y eran nobles, incluso reconocidos por la corona de Castilla, con títulos nobiliarios y con escudos. Entonces, estos datos, muchos de estos datos, yo no los podía poner en los libros. Obviamente, ¿no? Hay que adecuarse al argumento. Pero me daba pena que hubieran datos tan interesantes y que se pierdan, ¿no? Entonces, ahí es donde comienza esta idea de entrar a redes sociales y yo comienzo subiendo estos datos. Al inicio comienzo subiendo datos principalmente de los incas, de Pachacútec, de Tupac Yupanqui, de monumentos, ¿no?, que tenemos, pero dentro de los monumentos también, porque yo iba al monumento con el escudo, me tomaba una foto y la subía a mis redes y contaba la historia del lugar. Pero claro, dentro de esos monumentos también visitaba pues iglesias virreinales, ¿no? También subía fotos del Palacio de Torre Tagle, con los balcones maravillosos que mantiene hasta el día de hoy. Todo ello era virreinal. Entonces, cuando comienzo a subir información sobre el periodo del virreinato y rompiendo la leyenda negra de la conquista principalmente, y también tocando temas, recuerdo que uno de los primeros post que subí sobre este tema, la primera publicación fue sobre la Inquisición, ¿no? Y poniendo datos de cómo había actuado la Inquisición en el Perú y que lo que se decía era sumamente exagerado. Y claro, ahí está la profe hispanista, saludos, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a subir esta información, pero yo lo subo como información del Perú, yo lo subo como historia del Perú, llega pues una tropa de una alud de comentarios y que me dicen, que no, que tú eres hispanista y que esto es hispanismo. Y yo, extrañado, miraba, no, esto no es hispanismo, esto son datos históricos. Y es ahí donde comienzo a interesarme y a buscar, y claro, me doy cuenta que era inseparable. No puedes separar, como muchos artificialmente quieren hacer ahora. No, y quieren decir, no, la historia del Perú es los incas, hueco de 300 años, y de ahí la república, la independencia, la república, ¿no? Y no, pues es imposible, no se puede concebir el Perú sin la hispanidad. Y es ahí donde comienzo a entrar y a decir precisamente eso. Oye, para cimentar nuestra identidad, para reconocernos como peruanos, no puedes quitarle la harina al pan, ¿no? Fíjate que hay otros componentes, pero este es un componente base. Este es un pilar sobre el que se ha formado lo que conocemos hoy como el Perú. Y claro, ya muchos lo toman a mal, por más que sea una verdad innegable, sigue siendo controversial. Cuando lo podemos ver en el idioma, lo podemos ver en la religión, lo podemos ver en las fiestas, y es evidente, o sea, ni siquiera hay que hacer mucho trabajo de investigación. Solamente muchas veces voy a museos, tomo fotos de los cuadros de la escuela cusqueña y le digo, oye, mira, aquí hay elementos obviamente andinos,
vamos, está Jesucristo y la Virgen María, son de Cinca, ¿de dónde viene eso? ¿No? Entonces, hay veces es simplemente mostrar el sol que quiere taparlo con un dedo y que obviamente no se puede tapar, ¿no? Pero Bueno, ojo, es que yo diría que no tengo muy claro que no se pueda tapar. Muy al contrario, desgraciadamente creo que hasta ahora ha habido cierto éxito a la hora de taparlo. O sea, hasta ahora al dato, bueno, no lo ha matado, pero sí lo ha ocultado el relato, porque como bien nos has explicado, lo que se explica en educación primaria ya es una historia que tiene una finalidad política ajena al hecho real. Mira, yo no me, hoy el protagonista obviamente eres tú, pero no me resisto a contar mi experiencia, que en parte la conté el otro día cuando salió, invitamos a Fabiola. Yo cuando aterrizo en Lima y empiezo a pasear, no tuve tiempo de hacer turismo, solo fui allí a trabajar. Me queda conocer mejor tanto Lima como el Perú en general, y eso lleva su tiempo, claro. Lo que yo me encuentro al pasear por las calles, especialmente donde yo trabajaba, eran los descendientes de los incas, los descendientes de los quechuas, los descendientes de los aymaras por todas partes. Inevitablemente mi aspecto físico destacaba bastante. Y claro, la pregunta que yo me hago es, eh, ¿eso ocurre lo mismo en Boston o en Nueva York, anteriormente Nueva Ámsterdam, anteriormente como se llamara, donde vivían esos señores indígenas de la costa oriental norteamericana? La respuesta la conocemos todos. O sea, el problema por una parte yo diría que esa leyenda negra la hemos padecido, y creo que es el término exacto, a ambos lados del Océano Atlántico, pero encima, en época moderna, la hemos transformado y la hemos todavía hecho más sucia empleando categorías extranjeras. Y aquí ya me gustaría pasar a una... Bueno, ya nos están lanzando algunas preguntas los oyentes, la vamos a ir encajando como en el discurso que vamos a llevar. Y yo lo que quería decir respecto a las ideas, a ese envilecimiento del discurso negro legendario original, es que ahora, debido a los problemas políticos que tienen en Estados Unidos, nos aplican a la hispanidad un concepto alienígena, que es el concepto racista. Cuando uno ve los cuadros barrocos, donde ve personas con todas las tonalidades de piel, cuando ve que en una sola generación las personas han confluido en una entidad única y no hay una diferencia esencial, cuando, como bien tú cuentas en tus programas, los descendientes de los incas pasan a ser la parte de la nobleza del virreinato. Incluso algunos de ellos emigran a la península. Claro, el problema es que si tú explicas eso, si tú cuentas eso, las narraciones, no sé cómo decirlo, me gustaría saber tu opinión, las narraciones que han construido en el pasado el hecho histórico en Perú o en vuestros vecinos, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, no se sostienen, pero a su vez ponen en peligro una forma de hablar de la nación peruana en tu caso, de otras naciones hermanas. Eso, no sé, me gustaría saber tu opinión. No sé muy bien cómo decirlo, pero ¿cómo ves que es de resistente este discurso de cara a mantener la desconexión entre tus paisanos, entre todos los hispanos de todo el mundo y la realidad y nuestra herencia? Yo creo que forma lo que en psicología se llama una disonancia cognoscitiva, ¿no? Que una disonancia cognoscitiva es cuando tú tienes una idea en la cabeza o un relato o una dialéctica, pero claro, choca con la realidad y ves que tu modelo mental no encaja con la realidad y eso te genera una controversia, te genera una confrontación contra ti mismo, ¿no? Si vamos al tema de Estados Unidos, en Estados Unidos es clarísimo, porque hasta el día de hoy en Florida hay como una especie de representación teatral donde población afroamericana desfila con los trajes de la Cruz de Borgoña, del Ejército Real. E izan la bandera de Florida, que es una cruz de Borgoña. O sea, eso no se puede ocultar.
Y la explicación es que como en los territorios hispanos reconocían los derechos de libertad que no lo reconocían los ingleses, cuando los esclavos huían, se pasaban a Florida. Y en Florida les reconocían como hombres libres y entraban al ejército. Entonces había pues todo un grupo de soldados afrodescendientes. Y esos son los que hacen esa representación hasta el día de hoy. Eso no se puede negar, por más que digan no, que sí, que el racismo y todo, pero tienes ahí a las personas con su cruz de borralla. Los esclavos negros se presentaban en el fuerte de Mosés y se convertían en hombres libres. En el fuerte de Mosés, así es. Así es, ¿no? Así y eso lo representan hasta el día de hoy. Sí, sí. Exactamente lo mismo sucede en el Perú. Y en el Perú ocurre ese tipo de paradojas. Que por un lado, claro, y porque de hecho también el Perú de por sí es paradójico, ¿no? El solo hecho de ver una iglesia construida sobre un templo inca ya te genera un cuestionamiento. Dices, acá hay una estructura compleja que une dos culturas. Pero claro, ¿cómo fue esa unión, no? Y eso lo ves en todo Cusco, porque en todo Cusco ves los grandes monumentos que dejaron los incas, pero al mismo tiempo ves los monumentos del virreinato y que congenian y que conviven. Entonces, es imposible negar la realidad inca. El indigenismo es fuertísimo en Cusco, porque lo ves cuando sales a la calle. O sea, sales de tu casa y ya ves pues una piedra inca de 10 toneladas. Y que cualquiera se pregunta, oye, ¿cómo pusieron esto acá? ¿No? O sea, tontos no eran, ¿no? Tuvieron toda una ingeniería, toda una creatividad. Pero por otro lado, en Cusco mismo encuentras una procesión de Santiago. O sea, a ver, ¿puede alguien decirme algo más hispanista que una procesión del apóstol Santiago? Patrón de España. Efectivamente. Oye, entonces, una cosa, mi capitán. Resulta que en Perú de la época virreinal, hay unos monumentos impresionantes, ¿no? Como sí, hablábamos el otro día de la Universidad de San Marcos, pero bueno, eso es una muestra solamente, ¿no? Cantidad de catedrales y monumentos de todo tipo, aparte de lo que es la propia planta de las ciudades en sí misma. Entonces, digo yo que en aquella época, para construir esos monumentos tan impresionantes, para hacer esas obras, hacía falta dinero, ¿no? Claro, no, sí, por supuesto. Ya sabes por dónde voy, a dónde quiero ir a parar. Sí, quiero decir, así es. Sí, totalmente, claro. Quiero decir, uno de los fundamentos de la leyenda negra, que se repite tantas y tantas y tantas veces, es que los españoles llegaron, se robaron todo el oro, toda la plata y la mandaron para España y tal. Pero hombre, a tenor de los monumentos y especialmente en Perú, que el barroco peruano es impresionante, es absolutamente impresionante. Es evidente que una parte muy importante de esa riqueza, yo diría que mayoritaria, se quedó precisamente allí para poder construir esas ciudades y para poder construir esos grandes monumentos. Fíjate que has empezado al principio dando, yo creo, con la clave de todo. Nada más empezar la intervención, y es que tu intención inicial no era ser un hispanista, era simplemente contar la historia. Y mira por dónde, que contando la historia, contando la verdad, sin quitar y sin poner nada, sin inventarse nada, resulta que llegamos a la misma conclusión. Es decir, la verdad, como ya se ha dicho tantas veces, se defiende sola, ¿no? Solamente hay que dejarla libre. Claro, lo que dijo San Agustín, ¿no? La verdad es un león que solo tienes que abrirle la puerta y se defenderá solo. Y eso justamente, hablando de eso, a ver, aquí estoy compartiendo una foto de lo que les comentaba. Vamos allá. Y que seguramente les va a aparecer abajo. A ver, ahí debe estar apareciendo. Ahí sale, ¿no? A ver. Eso es Cusco, tradiciones cusqueñas.
Ese es Santiago y esa es una procesión en el bastión del indigenismo. Entonces, ¿cómo pueden convivir, no? Un sentimiento que por un lado escuchas toda la leyenda negra y luego viene la fiesta de Santiago y dicen ya, bueno, vamos a sacar a Santiago en procesión. Y es por eso que yo les decía, no se puede tapar. Sí, el discurso, la dialéctica existe y obviamente hay que romperla, pero también existen elementos que solamente es necesario decir, oye, mira ahí y date cuenta. Oye, de hecho, mira, te hace una pregunta, perdóname, Pedro. Sí. Porque esto me lleva a una de las primeras preguntas. Ya le pido de antemano disculpas a los oyentes que nos están empezando a lanzar seguidas preguntas en directo. Las puedes ver, por cierto, no da tiempo a comentarlo, capitán. Las puedes ver en comments o comentarios, no sé cómo lo tienes allá. Las estoy leyendo, pero sí. La voy a hacer por orden, según lo estamos haciendo, para dejar para el final las que se acercan más al presente. Nos pregunta Arien de Flores. ¿Cuál es el daño a nivel de identidad social que nos ha causado la leyenda negra? ¿Cómo es posible que cierta propaganda sea aceptada y no cuestionada en su tiempo? En parte ya la hemos respondido, pero el daño sí me gustaría detenernos un poquito. Mira, esto yo lo leí en un libro, el cual, bueno, ya les he dicho que leo muchos libros relacionados a los incas y no solamente históricos. Hay algunos que son más relacionados a cosmovisión, a filosofía, y hay muchos que están llenecitos de leyenda negra. Este específico era leyenda negra pura, pero más me interesó el prólogo, porque el prólogo lo hacía una psicóloga, ¿no? Y esta psicóloga comentaba que ella era experta precisamente en el tratado de hechos traumáticos, personas que habían atravesado por una situación traumática, ¿no? Y decía que los mismos síntomas que encuentra en una persona que atraviesa una tragedia en su vida, lo encontraba en los Andes. Lo encontraba en personas que se sentían afectados por este relato histórico. Y ella decía, la respuesta natural de una persona que sufre un evento traumático es la de regresar al estado previo al evento. Esa es nuestra respuesta de ser humano, común, normal. Obviamente, sucede una tragedia, yo quiero volver a cómo era antes de la tragedia. Y decía, lo peor que le puedes hacer a esa persona es alentarle eso. O sea, decirle a esa persona, sí, antes era todo mejor, y es meter el dedo en la herida. Y eso es lo que está haciendo este discurso. Está diciendo, sí, sufriste un trauma, fue una tragedia, mejor estábamos antes, deberíamos regresar a cómo eran los incas, porque lo que vino después fue opresión, esclavitud, destrucción. Eso es agudizar el trauma, eso es destruir su autoestima. Y decía, eso es lo último que hay que hacer. Lo que hay que hacer es, más bien, ver el hecho, asumirlo y mirar para adelante. Y al final, los pueblos que digamos, Japón, que ha recibido 2 bombas atómicas, que es un trauma, han hecho eso, ¿no? O sea, ya, ok, sucedió, terrible, bueno, ahora nos levantamos sobre esto y construimos. Pero como leí en un post, ¿no? Si alguien hubiera escrito, pues, las venas abiertas de Hiroshima y Nagasaki, de repente nunca hubieran podido hacer eso. Y estarían abriendo la herida e impidiendo que eso cicatrice. Entonces, el daño es en el autoestima, el daño es en la identidad, es en el ser más profundo de lo que significa ser peruano. Y eso me parece, pues, lo peor que se puede hacer. Te lanzo ahora 2 preguntas que nos lanza Perú, Orgullo de España. Ya el nombre es una declaración de intenciones tremenda. Y están relacionadas. Dicen, en primer lugar, ¿hay alguna iniciativa para exigir al Ministerio de Educación del Perú que deje de difundir y fomentar el odio a España? Joder.
Bueno, más claro no puede ser. Dice, es un delito que tendría pena de cárcel en muchos países europeos. Y luego, en relación directa con esa pregunta, y la podemos centrar las dos en una única pregunta, nos dice, ¿son conscientes los padres peruanos que los colegios donde mandan a sus hijos están instruyendo a sus hijos en odiar a otros? A ver, voy a comenzar respondiendo la segunda y con eso abordo la primera. Yo recuerdo que, bueno, ya hace unos años atrás, yo era catequista de confirmación. Y como tal, no solamente le damos charlas a los hijos, sino las charlas a los padres. Y cuando veía que había niños con problemas, me daba cuenta que había una correlación entre el problema del niño y el padre problema. Y a veces el padre era peor, su problema peor que el del niño. Porque el sentido de esa charla era, oigan, por si acaso, en la confirmación, que no quede acá, sino ustedes tienen que hacer de un refuerzo, tienen que traerlos a misa, tienen que frecuentar sacramentos. Y se paraban padres, levantaban la mano y con toda la cara de palo del mundo nos decían, oigan, ustedes los tienen que educar, para eso yo pago el colegio. Imagínate, imagínate, padres que piensan así. Mira, yo me mato trabajando, yo para eso pago un montón de mensualidad en el colegio, así que su trabajo es educarlos. Y no me vengan a mí a chantarme su trabajo que le toca a ustedes. Yo estoy espantado, pero muchos padres piensan así. Muchos padres piensan lo que le cuentan, lo que le dicen en el colegio, bueno, ese es trabajo del colegio y yo confío en el colegio y no me meto. De repente la pandemia cambió un poco eso, porque en las clases virtuales han obligado a los padres a sentarlos ahí junto a la computadora, y eso sí ha generado que muchos padres se escandalicen, y ya he recibido muchos comentarios de padres, de madres de familia, que me envían los pantallazos y me dicen, mira lo que le están diciendo a mi hijo en historia, ¿qué hago? Porque a veces ni siquiera los padres saben, ¿no? Claro, si les lanza todo un discurso y el padre no ha visto curso de historia desde hace 40 años atrás, obviamente, pues, no sabe qué hacer. Y me escriben y me dicen, mira lo que le han dicho, mira, aquí está el pantallazo, mira, ¿cómo respondo a esto? ¿Qué les digo? Ah, ya, pues entonces ahí les mando todo el manual, el texto, fuentes, todo, dile esto. Y ya ha habido no pocos alumnos que se han peleado con sus profesores. Les han dicho, eso que tú me estás diciendo no es historia. Lo que dice la historia es esto otro. O sea, han arriesgado su pecho. Han arriesgado su nota, han arriesgado, pero claro, si viene el profesor y te dice que la Inquisición mató a miles o mató a millones de indígenas en el Perú, y cuando los datos del Museo de la Inquisición te dan una lista de 32 personas donde ninguna era indígena, en donde 30 eran extranjeros, entre portugueses, holandeses, ingleses, y solamente 2 eran criollos, un limeño y uno de Tucumán. Entonces yo le digo, sácale la lista, y esto es lo oficial, no te puede venir a contar el cuento de los 3 chanchitos. Y sí, pues algunos sí se compran el pleito, otros dicen, ah, ya, gracias, quería saber la historia, pero no, pues no le voy a decir nada a mi profesor, que es la gran mayoría. Pero antes no les interesaba, y yo creo que ahora la pandemia, la virtualidad sí los ha hecho involucrarse más, pero aún así, no, pues no hay ninguna iniciativa para cambiar la currícula, ni mucho menos, y ni siquiera si tomamos todo el espectro político, desde un extremo hasta el otro, en ninguno vas a encontrar el tema de leyenda negra, ni de enseñanza de la historia, nada. Todos tienen el discurso republicano. Bueno, yo creo que iniciativas como la tuya van a hacer mucho en ese sentido, ¿eh? Ojalá yo creo que sí. Oye, una cosa antes de seguir, que seguro que hay más preguntas por ahí pendientes. Yo quiero lanzar la pregunta. Ajá. Mi capitán, ¿qué es la hispanidad? Ahí va. Ahí está. La madre del cordero, ¿no? La semilla de todo este asunto.
Justo por acá tenía un libro muy interesante, lo recomiendo, Los Reinos del Perú, en donde explica precisamente, ¿no? Bastante acerca de lo que significó la hispanidad en el Perú. Y te dice que la hispanidad es la unión de todos los pueblos que comparten el idioma español y la religión católica. Esos son los pilares de la hispanidad. Hablamos español y tenemos la religión católica. Sobre eso es que se construyó. Eso nos da elementos en común que nos unen más de lo que tienen otras personas dentro de un mismo país. Por ejemplo, si le preguntas a un ruso que tiene 7 usos horarios, le preguntas a un chino que tiene 40 variantes de su idioma dentro de cada uno de sus cantones, y le dices, mira, estos sujetos hablan el mismo idioma, tienen la misma religión, pero son de diferentes países y se pelean entre ellos, no lo entienden. O sea, es inconcebible. Es una locura porque es algo totalmente artificial que sería digno de estudio en profundidad, porque vamos a ver, cuando llegan los procesos de independencia de las naciones hermanas de América, y desaparece el virreinato, el de Perú fue el último. Sí. Fue el último en independizarse y fue el primero en crearse, ¿no? En el sur de América, precisamente. Y dices, joder, es que a raíz de ese momento de desaparición del virreinato del Río de la Plata, del Perú, de Nueva Granada, etcétera, etcétera, resulta que surgen un montón de naciones independientes que se pelean entre ellas. ¿Por qué? ¿Por qué Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú? ¿Por qué tenéis que estar enfrentados? ¿Por qué os peleáis entre vosotros? ¿Por qué os lleváis tan mal entre los vecinos? ¿No sería más lógico, por todas estas cosas que nos unen, como bien comentabas y tal, trabajar unidos para buscar un bien común? No, es claro, obvio, si sumamos pues la cantidad de población, la cantidad de recursos entre México y la Patagonia, haces una nueva potencia. Entonces, obviamente, no les conviene a las otras potencias esa unión, pero tenemos elementos que nos unen. Por ahí leí un comentario que cuando puse la procesión de Santiago, decían, parece la Semana Santa de España. Oigan, la Semana Santa de Ayacucho, miren, acá estoy compartiendo precisamente una foto de lo que es una Semana Santa en Ayacucho, ¿no? Y miren, miren esa belleza. Hombre, eso podría ser perfectamente cualquier ciudad de Andalucía. Totalmente. Así es, o sea, comparable solamente con Sevilla, ¿no? Pero y miren lo que tenemos. O sea, ¿cómo se puede negar esto? ¿Cómo se puede decir que esto no une? Cuando vemos, pues, no solamente la cantidad de gente, el trabajo necesario para hacer todo eso y la devoción necesaria. Entonces, tenemos más elementos que nos unen, que nos separan. Y aún así, pocos dicen que lo que sucedió después de los procesos de independencia. Al Perú, Bolívar le declaró la guerra. Guerra Gran Colombo-Peruana, por los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, que después estuvieron en disputa con Ecuador hasta los años 90, hasta el Tratado de Itamaraty. Entonces, miren cuántas peleas cuando las mismas personas que estaban en el campo de batalla decían que los rostros se confundían, o sea, tú les quitabas el uniforme y tú no podías decir quién era peruano y quién es ecuatoriano. Y eso, que ni hablar de lo que sucedió con Paraguay, lo que le hicieron a Paraguay. Totalmente, eso es horrible. Terrible. Y de eso no se habla, esos abusos se dejan de lado. Y claro, ahí tú te das cuenta que existe un interés, una dialéctica detrás para enaltecer lo que les conviene y ocultar lo que no les conviene. No, ahí de hecho es un poco duro decirlo para que nos escuchen algunos
algunos hispanos venezolanos o incluso colombianos, pero hay una tarea muy dura de autocrítica que llevar a cabo, que es revisar la historia y las biografías de algunos de los líderes del independentismo. Hasta yo me atrevería a hablar de mal llamado independentismo y hablaría en su lugar de guerra civil, porque es lo que fue, y concretamente hablar de la figura de Bolívar y de sus hechos. Aquí hay un problema una y otra vez, y ya sé que en algún caso alguien se puede sentir ofendido, pero el problema que yo veo de esa ofensa es si ofende la verdad, si ofenden los datos. O sea, para nosotros, los hispanos de este lado del mar, pues hombre, eh, fíjate cómo será la cosa que hablamos de, o sea, que cuando los negro legendarios de aquí, de la península y de las islas, empiezan a tener que aceptar que el discurso negro legendario está acabado, ya no tiene más fuelle. Dicen, bueno, pero no caigamos tampoco a la leyenda rosa, porque están temiendo la confrontación con el dato, con la verdad histórica. Claro. Y entonces, eso yo creo que, fíjate, de cara, y a mí me gustaría lanzaros a los dos esta reflexión, el gran paso que tenemos que dar cada uno a nivel individual o grupal de todos los que estamos en esta misma empresa es poner al máximo de hispanos posibles en contacto con el dato. Decirle, piensa por ti mismo, no te quiero convencer de nada, los datos son estos, mira, esto es lo que hay. ¿Que no fue perfecto? Por supuesto. ¿Que desciendes de eso? Sí. ¿Que tienes muchísimas cosas de las que estar orgulloso? También. Sobre ese tema, es que, a ver, yo creo que, y por eso considero precisa la pregunta que me dijeron como fundamental, ¿no? ¿Qué es la hispanidad? La hispanidad, si bien la definí como algo muy simple, es tan complejo de asumir una unión de distintas personas bajo una misma cultura y bajo una misma lengua, bajo una misma religión, que de repente hasta el día de hoy nosotros mismos no la entendemos. Cuando hablan de leyenda rosa, yo sí he detectado que existen relatos, discursos, dichos por mismos hispanos que no son de la hispanidad. Y ahí sí quiero, porque este es un llamado hacia los dos, ¿no? Porque así como muchas veces le caigo con palo a los indigenistas, también le hago un llamado a los hispanistas. Así como los indigenistas simplifican todo el proceso de conquista, que fue muy complejo, bajo la palabra invasión, que es una caricaturización casi de lo que sucedió, en muchas ocasiones se simplifica el periodo prehispánico de la misma manera y se simplifica bajo el argumento del salvajismo y la barbarie, como si toda América hubiera sido poblada por los taínos. O sea, el relato de Colón, que se encontró con los taínos caníbales, que se comieron a las personas en su fuerte, ya, así era toda América, yo he leído, eran unos salvajes, sacrificaban niños y cometían barbaridades y los españoles liberaron a los pueblos indígenas de la tiranía de los incas y de los aztecas. Ese discurso es indigenismo a la inversa. Es lo mismo, pero al revés. ¿Por qué? Porque tú llegas a los monumentos que construyeron los incas y tú no puedes decir que eso fue construido por salvajes o por bárbaros. Es lo mismo que, así como no puedes decir que al ver una catedral, no puedes decir que los españoles vinieron solo a destruir, tampoco puedes decir que los incas eran unos salvajes cuando ves Machu Picchu, Ollantaytambo, Sacsayhuamán, porque la evidencia, otra vez, te rompe ese relato. Claro, pero fíjate, te voy a interrumpir porque precisamente
podemos aplicar exactamente lo mismo al Imperio Romano. El Imperio Romano de Ujú. las leyes Así romanas, es, de los así acueductos, de es, todos sus así. monumentos, pero eran unos salvajes. Era de los peores pueblos de la historia de la humanidad, porque tenían los circos donde se sacrificaban personas por decenas de miles cada año y provocaron extinciones masivas en África. ¿Cuál es la diferencia entre los romanos salvajes, animales y un pueblo psicopático probablemente envenenado por el plomo y lo que viene después? Ujú, El cristianismo. Cuando llega ujú. Teodosio, impone el cristianismo como religión única del Estado y automáticamente ocurre lo que tiene que ocurrir con el cristianismo. Se acaban los sacrificios humanos en la forma tanto de sacrificio religioso como del circo. ¿Qué ocurre en el Ujú. virreinato del Perú? Cuando llegan a eso que se dice también tan terrible, que impusieron sobre las religiones anteriores y ancestrales el cristianismo, bueno, lograron el pequeño prodigio de que se tuviera que dejar de sacrificar niños. ¿Había monumentos indígenas? Por supuesto, la Ujú. arquitectura incaica es única. Lo que hacen con la piedra sin mortero es algo que no ha tenido precedentes en la historia humana. Por otra parte, sacrificaban niños. Cuando venían mal dadas climáticamente, había que cepillarse a tantos niños, preferentemente de pueblos no incaicos. Eso llega al cristianismo y dice, no puede ser, no se sacrifican niños. Cuidado, Ok, cuidado, ¿ah? Cuidado, porque acá caemos en lo mismo de la Inquisición. Así como la Inquisición tiene una lista de 32 personas que fueron ejecutadas, arqueológicamente se han encontrado 22 sacrificios realizados por incas. A diferencia de los aztecas, yo sí sé que los aztecas mataron y sacrificaron al por mayor. Bueno, no voy a entrar en la historia azteca porque no es mi especialidad, pero de hecho, sí se puede decir que los incas frenaron sacrificios, ok. porque antes de los incas, los chimú sí tienen un sacrificio de 500 niños, Sí, 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 que apareció hace no mucho el resto que arqueológico. apareció hace poco en Huanchaco y que muchos han compartido la noticia como si hubieran sido incas. Incas. Y no, eso no lo hicieron los incas, eso lo hicieron los pre-incas, lo hicieron chimús. Y cuando llegan los incas, de hecho, no se ha encontrado ninguno así. Ahora, ¿no hicieron sacrificios? No, sí los hicieron, por supuesto. Tenemos a la momia Juanita, tenemos a las momias en Aconcagua, pero no han sido masivos, Ah, no, han claro, sido claro. puntuales. No lo justifico, no lo satanizo, sino a la historia hay que tomarla como lo que fue, Dato. como Dato dato, meta así relato. es. Eso es. Y si bien cometían muchas cosas que en su tiempo eran aceptables y el día de hoy lo vemos como barbaridades, como el sacrificio de la momia Juanita, también es cierto que cuando llega España, los ven como aliados. Los incas fueron los aliados, a diferencia de los aztecas, porque entiendo que con los aztecas fueron los tlaxaltecas y fueron otros pueblos los que se ampliaron a España. En el caso de los incas, existió una guerra civil, Sí. donde estaban Huáscar contra Atahualpa, y las panacas huascaristas se aliaron con Pizarro y mantuvieron esa alianza con el rey de España y fueron reconocidas como nobles, obviamente ya conversos, de la corona de Castilla. Hasta el Por lo, punto de que hubo familias, que hubo princesas y nobles incas que se casaron con nobles europeos. por lo tanto, no tomar eso en cuenta y decir, los incas fueron unos tiranos, que los españoles vinieron a acabar con ellos para liberar a los pueblos oprimidos, no es hispanismo, porque eso no hizo España. Buenísimo. Qué bien. Qué detalle más importante. Eso España más bien dijo, ok, estos son nuestros aliados, les damos títulos, los reconocemos y fueron los que ayudaron a mantener toda la estructura del virreinato. Esa sutileza, porque claro, eso no es algo que nadie lo dice. De hecho, los indigenistas no lo dicen porque no les conviene y más bien dicen, esos fueron los incas traidores. Y los hispanistas no lo dicen Los porque dicen, felipillos, ¿no? los felipillos, así es. Y los hispanistas no lo dicen porque dicen, no, los incas eran unos salvajes que sacrificaban niños y tuvimos que ir a civilizarlos. No, hay una ventana en el medio que fue lo que sucedió, que es
como nadie se ha metido a eso, es muy difícil de entender y muy difícil de asimilar. Pero eso fue el milagro de la hispanidad, el lograr unir en un sincretismo esa gran cultura inca donde rescató lo mejor y lo unió a la cultura occidental. Y de ahí nace la peruanidad. Entender esa sutileza creo que es lo que nos falta a todos, y por eso muchas veces me peleo con los de un lado y otras veces me peleo con los de otro. Porque es una ventanita muy sutil, muy difícil de entender, porque no lo hizo cualquiera, no lo hicieron ingleses, no lo hicieron franceses. No lo hizo nadie, ni portugueses siquiera. No lo hizo nadie, pero yo creo que ahí es donde está el gran aporte del hispanismo, el saber reconocer y decir, oigan, un momentito, no todos estos fueron salvajes. Aquí hay una cultura que vamos a rescatar, que vamos a preservar, porque el segundo diccionario y normas de gramática que se establecieron después del español fue el quechua, antes del alemán, antes del inglés. Bueno, la música que hemos oído en la introducción, ya como comentamos el otro día con la profe, es música barroca europea cantada en quechua. Una pieza de el Hana Pacha, en 1631, Perú. El Hana Pacha Cusicuini fue la primera polifonía que se elaboró en el continente americano y se escribió en quechua. Así es. Entonces, ellos no dijeron lo que muchas veces los hispanistas de hoy dicen. Ellos no dijeron, no, estos son salvajes, vamos a enseñarles cómo ser civilización. No dijeron eso. Ellos dijeron... Bueno, de hecho, para los misioneros era obligatorio conocer las lenguas nativas antes de ir a evangelizar. Sí, evangelizar en su propia lengua y sistematizarla y hacer un diccionario y hacer un catecismo, incluso rescatar mucha de su cultura, que fue la que se unió a la hispanidad para formar la riqueza que tenemos en el arte, porque, bueno, ahí hemos visto algunos casos de la escuela cusqueña, la escuela de Quito es maravillosa. Eso es impresionante. En la música, que también lo acabamos de escuchar, en la arquitectura, y yo creo que esa tolerancia y ese rescatar y el saber rescatar lo mejor es lo que le da la grandeza de la hispanidad. Entonces, ¿cómo no van a tomar esa joya? ¿Cómo van a decir, no, acá fuimos y lo civilizamos? Pero cuando el aporte fue rescatarlo. Capitán, tú fíjate, es que has mencionado, perdóname, no sé decir la palabra en quechua de esa polifonía barroca, ¿cómo se dice? ¿Puedes repetirlo, por favor? La alegría del cielo. Hana Pacha Cusicuini, la alegría del cielo. La alegría del cielo. La alegría del cielo. Sí que hay una cosa que perdóname que no lo repita por estas alturas de la tarde, recordar tantas sílabas. Sí que hay una cosa importante que yo estoy muy orgulloso y muy contento, o como haciendo un pequeño requiebro, me llena de orgullo y satisfacción que en España estemos superando un discurso que no era fértil, el discurso efectivamente civilizatorio de que los españoles vamos y hacemos. No, perdón, esto es un error. Mis antepasados, ya lo comentaba en días pasados, pues casi todos vienen de distintas zonas montañosas en Andalucía o en Castilla o en Aragón y unos pocos de Marruecos. Los antepasados tuyos, Capitán Perú, son los que construyen eso junto con los antepasados de hoy en día de los mexicanos. La diferencia es esa masa poblacional que hace a las Américas, que emigra, pero que durante siglos no vuelve, porque se establece y construye junto a la gente que hay allá. Y la consecuencia de eso es que superar ese discurso, yo diría, un poco reaccionario del siglo XX, que planteaba una superioridad estúpida y estéril, porque realmente no hay superioridad ninguna. ¿Cómo va a haberla si uno ve que todos los ejemplos que ponemos de sincretismo, de mestizaje, de generar una única civilización, donde
todos tenían básicamente los mismos derechos como súbditos de la corona en su momento, ¿no? Por cierto, aprovecho eso porque yo creo que engancha muy bien para conectar con una pregunta de José Carlos Jiménez. Nos dice, ¿no creéis que es necesario atacar a la leyenda rosa europea además de la leyenda negra española, como hace Santiago Armesilla? El europeísmo es antihispánico y yo creo que esto tiene mucha pólvora. Toma ya. Toma ya. Justo, Esto daría para un programa entero, ¿eh? Hombre. Justo conversé con Santiago Armesilla hace poco. El video está en mi canal y en su canal, porque de hecho lo entrevisté en mi canal, pero a él le gustó tanto que lo subió también en su canal. No fue solamente una entrevista de paz y amor, tuvimos nuestros momentos en donde entramos en confrontación, pero de esa confrontación obviamente nacen también las ideas, pero creo que a los dos nos gustó mucho, así que sí, por supuesto, como bien dices, el discurso de superioridad viene a partir del siglo XIX, que es algo que decía Santiago también. El colonialismo nace en el siglo XIX. Oh, sí, oh, sí. No puedes el hablar de colonialismo extractivo. Así es, sí. Entonces, el colonialismo extractivo nace en el siglo XIX. Ese sentimiento de superioridad también. Y por lo tanto, claro, obviamente, desde el día de hoy es muy difícil separarlo, pero cuando vemos ese mestizaje, ese sincretismo, nos damos cuenta que se hizo con una mentalidad distinta a la de la superioridad. Por ejemplo, ahora que hablaba sobre los antepasados, ¿no? Podemos repasar un poco esta historia que la verdad, cuando yo me enteré de cómo sucedió esta unión de casas, me quedé con la boca abierta, porque ahí es donde me di cuenta que la verdad supera muchas veces a la ficción, ¿no? Y cuando se los comparta, se van a dar cuenta de lo que me estoy refiriendo, pero primero quiero buscar precisamente un árbol genealógico. Bueno, mientras que lo buscas, capitán, yo no quiero dejar pasar los minutos que nos quedan sin que hables de tus libros. Me interesa mucho que nos cuentes un poco, son novelas, ¿verdad? Novelas históricas, que nos cuentes un poco de qué narras o qué cuentas en ellos y dónde se pueden conseguir. El primero de ellos, El secreto del último Inca, se llama así porque precisamente gira alrededor de la historia del matrimonio entre Francisco Pizarro con la hermana de Atahualpa, con Inés Huaylas Yupanqui. Quise escribir este libro porque me parecía un horror, una barbaridad, como la gran mayoría de peruanos no conoce el matrimonio que dio origen a la peruanidad. El matrimonio de esta unión de sangres. La sangre de Pizarro, la sangre española, con la sangre de Inés Huaylas, que era sangre real incaica. O sea, no es que tampoco se casaron cualquiera. Eran el marqués de la Conquista con la hija del Inca. Entonces, es un matrimonio real, prácticamente, que dio origen a este mestizaje porque se dio en muchas ocasiones. Y precisamente aquí es donde quería compartir este cuadro que me va a ayudar a ordenarnos con lo que voy a decir, que es un poco enredado, así que voy a pedir que se concentren para seguir toda la historia. Esquina superior derecha tenemos a los incas, ¿no? Aquí está Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Manco Inca y Sayri Túpac. Sayri Túpac tiene una hija que se llama Beatriz Ñusta, que está en este cuadro de acá. En este cuadro, en la esquina superior izquierda, vemos a Sayri Túpac, descendiente del Inca, y por eso está con su corona, la borla real, y está con su cetro y con toda la indumentaria inca. Y tiene como hija a Beatriz Ñusta. Beatriz Ñusta se casa con Martín de Loyola, que
que es de la casa de San Ignacio de Loyola, y por eso aparece el santo arriba de ellos. Y tienen una hija que se llama Lorenza de Loyola Ñusta, que es la que aparece a la derecha, que se casa con Juan Enríquez de Borja, que es de la casa de San Francisco de Borja, por eso también aparece el santo jesuita arriba de ellos. Y la casa de Borja y de Loyola eran las más importantes, al punto que de la casa de Borja, como aparece acá, donde aparece San Francisco de Borja, precisamente justo encima de Juan Enríquez de Borja, pues era descendiente de los reyes de Castilla y de Aragón, específicamente Alfonso XI de Castilla y Fernando II de Aragón, además de, obviamente del Papa Borgia, ¿no? Que sabemos que Borja y Borgia es la italianización de Borja. Entonces, Juan Enríquez de Borja era descendiente de papas, de reyes, y se casa con la descendiente de santos, y se casa con la descendiente de San Ignacio de Loyola y de los incas. Y por lo tanto, su hijo, Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, que lo vemos acá, era descendiente del rey Alfonso XI de Castilla, Juan II de Aragón, de los incas, de San Ignacio de Loyola, de San Francisco de Borja y del Papa Borgia. Toma ya, no se dejó a nadie atrás. Marqués de Santiago de Oropesa, Marqués de Alcañices con grandeza de España en primera clase y señor de Loyola. O sea, este pata era un crack. Ni siquiera el código da Vinci se atrevió a unir tantas casas, porque tenemos que en una misma persona se unieron la casa del Inca, la casa de Borja y la casa de Loyola, descendientes de reyes, de santos, de papas y de incas. Brutal. Esos matrimonios se dieron en el Perú. Pero se dieron porque era obvio, porque es que cuando se habla del racismo en la hispanidad es un insulto no a la hispanidad, es un insulto a la verdad y a la realidad. Cuando esas personas en las más altas casas se casan, pero luego las personas del común, como los tres que estamos aquí, lo que nos escuchan, allá se casaban con quien tenían a bien, pues surgía la población desde Oregón hasta Tierra del Fuego. Ya está, eso fue la realidad. Así Por cierto, lanza una pregunta que a mí me ha dejado, bueno, yo solo quiero citar a la Alianza de Noé, porque dice Jorge Cea, yo quisiera saber por qué la bandera de Cusco es igual a la de los LGBT y qué bandera utilizaba la ciudad del Cusco en época virreinal. Yo solo te diré con respecto a la bandera LGTB y todas las letras que se diga, que antes de que fuera esa bandera era la señal del pacto de Dios con los hombres tras el diluvio universal. Lo digo porque el arco iris pues, es un esto común, pero responde por favor, capitán, a la pregunta. Tema muy interesante, tema interesantísimo, gracias por preguntar. Y es que, para empezar, no son iguales. La bandera LGTB tiene 6 colores y la bandera de Cusco tiene 7. Es una diferencia muy sutil, pero que ha llevado a ver, yo recuerdo que hubo un pastor en Chile que cuando lo invitaron a un programa, bueno, el video se hizo famoso porque él sacó la supuesta bandera LGTB y la puso en el piso y la pisó y puso sus pies y lo usó como alfombra. Ahí va. Y claro, lo botaron del programa, todo, pero él dijo no. Lo curioso era que no era la bandera LGTB, porque tenía 7 colores, es la bandera de Cusco. Entonces, ni siquiera hizo lo que más debió molestar a los cusqueños. Pero, ¿cómo surge esa bandera de Cusco? Esa bandera de Cusco surge en los años 40 por un concurso que estableció Radio Tahuantinsuyo. Por eso yo digo, esa no es la bandera del Tahuantinsuyo, esa es la bandera de Radio Tahuantinsuyo. Radio Tahuantinsuyo en Cusco lanzó un concurso diciendo, vamos a crear una bandera para los incas, porque los incas no tenían banderas. Los incas tenían estandartes que identificaban a cada familia, algo muy parecido al feudalismo, donde, a ver, pues no podemos hablar de banderas en el siglo XI, en el siglo XII, ¿no?
hablamos de estandartes, hablamos de escudos, de símbolos de casas reales. La bandera es un concepto moderno. Entonces, no tenían los incas bandera, y menos siendo la bandera más bien un concepto occidental. Pero esta radio hizo un concurso, alguien leyó en una crónica que entre sus estandartes los incas usaban el arco iris. Entonces dijeron, vamos a crear una bandera usando el arco iris. Y como la municipalidad de Cusco le gustó, tomaron esa bandera como la bandera de la ciudad. Pero históricamente no tiene mucho sustento, la verdad. Y no tiene mucho que ver con la bandera LGTB. No sé cuál fue antes, creo que hay una disputa, porque creo que sí hubo una referencia, no sé si hubo un enlace entre los dos. Creo que siguieron caminos paralelos y cada uno llevó su propia bandera por su camino. Muy interesante. Creo que nos hemos desviado un poco. Estábamos hablando de tus libros. Y los libros. Nos ha llevado a la otra. Es importante conocer este matrimonio porque es, vamos, el Rómulo y Remo del Perú. O sea, es de ahí donde nace la unión de sangres que somos en el Perú el día de hoy. Y lamentablemente no se conoce, la gran mayoría. Y por eso quise darlo a conocer, un poco utilizando aventura, es ficción histórica. El libro se desarrolla en el presente y buscan a los descendientes de este matrimonio, utilizando pues un argumento que incluye a grupos de interés y que hay asesinatos y los persiguen. O sea, está narrado a modo de aventura, pero el trasfondo del matrimonio histórico obviamente es real, ¿no? Mi intención siempre fue llegar a todo público y que no lo vean como un libro de historia, sino que aprendan historia con el libro. Y el segundo es el de Pachacútec, porque como les dije, yo llegué a la historia gracias a los incas, y entre los incas a mí me enamoró la historia de Pachacútec. Pachacútec ha sido uno de los pocos hombres que buscan el justo fuerte vocé del que estábamos hablando, que integran varios perfiles, porque él fue estratega, conquistador, estadista, pero además fue arquitecto, porque las crónicas dicen que él mismo diseñó los templos usando su propio cordón. Fue teólogo, porque hizo una reforma teológica, o sea, una reforma religiosa, en donde se aleja del culto a los apus y a las huacas y del politeísmo que existía antes de él, y se acerca a una especie de monolatría. O sea, tampoco podemos decir que las creencias incas fueron constantes durante todo el tiempo, y hacia el final se acercan mucho, sin llegar a ser monoteísmo, pero una monolatría que tienen muchas culturas, ¿no? Lo que es un dios por encima de los demás dioses. Y en su caso fue Huiracocha, Iyatexeapu Contiki Huiracocha Pachayachachic, que significa la luz Iyatexe, luz fundamental, creador y ordenador del universo. O sea, ya un concepto que nos acerca mucho al monoteísmo y a un dios creador, y que es posible que eso facilitara que cuando llegue la evangelización, los incas adopten el cristianismo mucho más fácilmente, porque no lo vieron tan lejano, porque ya no eran totalmente politeístas. Entonces, fue para mí Pachacútec fue un inca bisagra, fue un antes y un después, y por eso su historia la cuento en este libro, que mi intención es que, ojalá se pueda, esto todavía está en proyecto, después del libro de Pachacútec venga el libro de Tupac Yupanqui, que si Pachacútec fue pues el pensador, el estadista, el legislador, porque también elaboró las leyes del Tahuantinsuyo, Tupac Yupanqui fue el Alejandro Magno, él fue el que expandió el imperio. Huayna Cápac, y luego Huayna Cápac espero llegar a una novela de la conquista. Y ahí vamos a ver, pues ahí donde se va a contar todo sin leyendas negras. Pero bueno, ojalá. Ojalá, capitán. Recuérdanos
los nombres, por favor, que nos los están preguntando, el nombre de los dos libros y dónde conseguirlos. Así es. Es El secreto del último Inca y Pachacútec, el estratega del imperio. Y los pueden conseguir, a ver, creo que en físico no se puede conseguir en el extranjero. Pero sí he visto que están en virtual. En virtual, en PDF, están en la Casa del Libro como ebook, están en Kindle, Amazon y están en Google Play. Así que, pues, si suelen leer de forma virtual, entonces pueden conseguirlos como ebook. En físico, quiero llevar libros, pero bueno, la pandemia me lo impidió. Y de hecho, estoy preparando un libro, que es el que quiero llevar en físico a España, que es el de los incas hispanos. Y donde ahí quiero poner toda esta historia que les estoy contando sobre los incas durante la conquista y durante el virreinato. Creo que se necesita porque no hay libros que hablen de ese periodo, de ese tema. Sin duda, muy, muy interesante y muy necesario también. Y al hilo de esto, yo le preguntaría que cuál es la mejor manera de luchar contra la leyenda negra, por lo menos desde tu punto de vista, o cómo ves la situación del movimiento hispanista en tu país, o cómo afrontáis esta lucha contra la leyenda negra. Bueno, solamente yo digo que hace 10 años, y de repente estoy exagerando, y podría decir incluso 5, nadie hablaba de hispanismo. Es una barbaridad. Nadie, o sea, era desconocido. Cero. Pero en España también, salvo en determinados círculos, también era desconocido. Sí, pero se han dado cuenta que en los últimos 5 años así es, ha surgido, o sea, es como si fuera el kairos, que llamaban los griegos, ¿no? Que es el momento oportuno, y que en el catolicismo lo llamamos los tiempos de Dios. Es como si hubiera sido el momento en que, ¡pum!, ¿no?, dio frutos el árbol. Surgió, y ahora veo 3 asociaciones hispanistas en el Perú, cuando antes era, pues, era anatema hablar de hispanismo, ¿no? ¡Qué horror! Vendepatria, quieres regalarte a los españoles. Y tenemos páginas, ¿no?, como la de la Profe Hispanista, tenemos Estudios Hispánicos, tenemos la Asociación Dionisio Inca Yupanqui. Entonces, yo veo eso y digo, oiga, acá están pasando cosas. Esto no es cuestión ni de uno, ni y de repente algo que ni siquiera es humano. Porque veo que la misma iniciativa va creciendo en distintas zonas y luego se van uniendo y el rompecabezas se está armando. Entonces, eso para mí, pues, me parece que está tomando un buen rumbo, que espero que termine con esta división que yo creo que se origina en un discurso de lucha de clases, definitivamente, pero totalmente. Bueno, obviamente que el tema étnico no está dentro de la lucha de clases, así que no podemos atribuirlo totalmente a Marx. Yo se lo atribuyo a Hegel, ya me han dicho que no es tampoco completamente Hegel, tiene un poco que ver con Finke y con otros filósofos, pero al final, sin entrar al debate académico de quién lo dijo, es un discurso de tesis-antítesis, que surgió en el siglo XIX, siglo XVIII-XIX, ¿no? Si regresamos a un poco antes. Pero es un discurso de tesis-antítesis, opresión, liberación, ¿no? Un discurso de enfrentamiento, un discurso hispanismo versus indigenismo, derecha versus izquierda, español andino. No podemos seguir con la tesis antítesis, no podemos seguir con la lucha de clases, con el choque de fuerzas, porque nos divide. Y como me decía un amigo que es precisamente descendiente aymara, ¿no? Y me decía, el hispanismo es más indigenista que el indigenismo. Porque cuando vemos estas fotos, ¿no? Cuando vemos a los incas nobles, oye,
Eso es indigenismo, ¿no? Eso es, o indianismo, no sé cómo decirlo, o andinismo, pero eso es tomar a la cultura andina y revalorizarla. Y eso hicieron, eso hizo la Corona de Castilla, eso se hizo durante el virreinato. Entonces, hay que salirnos del discurso de confrontación, de lucha, de enfrentamiento. Yo estoy acá y tú estás allá. A ver quién gana, qué discurso es más fuerte, ¿no? A ver quién grita más alto. No, no es así. Eso no es hispanismo. El hispanismo no confrontaba de esa manera. Entonces, obviamente hay que salirnos de esa dualidad que yo diría que es de la escuela alemana. Los filósofos que propusieron esto sí claramente salen de Alemania y por lo tanto lamentablemente se ha metido en España. A mí me parece horroroso que en España estudien más a Hegel que a Francisco Suárez. El segundo escolástico, ¿no? El último de los escolásticos. Oiga, tú lees a Francisco Suárez y te rompe todo esto, pues. Ya, hay que retomar eso. Hay que retomar eso y lamentablemente, si bien somos hijos de la modernidad y estamos con toda la ilustración encima y hemos sido educados como producto de la ilustración y de la Revolución Francesa y de enaltecer la rebelión y la sublevación y de colocar al opresor y al oprimido cara a cara, ya tenemos que salir, es difícil salirse de ese marco y decir, un momentito, si lo vemos de acuerdo a cómo se veía, a cómo lo vio Carlos V, Felipe II y sobre todo Isabel la Católica, no fue así. No lo vieron, no existía ese pensamiento de dualidad. Y hay que romper esa confrontación y ver que los puntos que nos unen son muchos más. Y creo que por ahí es donde va el futuro, ¿no? Fuimos aliados. Los incas fueron aliados de la Corona de Castilla. No hay razón para rivalizar, no hay razón para enaltecer uno u opacar al otro. Cuando se den la mano, recién ahí se va a unir la hispanidad y vamos a buscar esa integración que tanto venimos buscando desde tiempo. Me gustaría, perdón, lanzarte una pregunta, porque es que fue la primera, pero la había dejado para el final. Me va a perdonar Nicolás Rodríguez porque la he dejado hasta el final, pero es lo suyo. Nos pregunta Nicolás Rodríguez, ¿cree que en Chile pasará como en Perú con el relato de lo antihispano e indigenista? Gracias. No, ya está pasando. Ya, de repente, adiós. Debo decir que ya pasó. Ja. Por lo menos yo lo vi cuando fueron todas estas protestas el año pasado. ¿Verdad? Y salían pues llevando la bandera araucana, en otros casos era la huifala aymara, y quemaban iglesias, y decía, ok, ya, esto, incluso ya está peor que Perú. Afortunadamente, gracias a Dios, en Perú no se quemó ninguna iglesia hasta ahora. Y con la nueva constitución y la asamblea constituyente, a ver, vamos a ver qué van a hacer. Ojalá que no terminen en una balcanización del propio país, porque están a un paso de que la Araucanía diga, bueno, dennos nuestra independencia. Y ahí también van a tomar parte de la Patagonia. Y los siguientes después de eso van a ser los aymaras, y van a decir República Aymara, Bolivia y el sur del Perú. Y caemos en una balcanización, que es a donde apuntan las divisiones, ¿no? Entonces, si se están dando cuenta, yo creo que ya está un poco tarde, ya está al filo del abismo. Así que por eso es importante reaccionar y ver lo que nos une antes de lo que nos divide. Y bueno, no soy chileno, sé que hay movimientos en Chile, estuve en un canal chileno hace poco, y lo primero que les diría es, oigan, pásenle la voz que los araucanos pelearon a favor del rey de España, fueron hispanistas, y incluso fueron muy reacios a independizarse, y quien más daño les hizo fue la República, que eso es algo que no se dice tampoco. Ahí va. Y en Argentina fue peor. Sí, claro.
ahí sí se cometió genocidio. ¿O sí? Porque las repúblicas fueron a aniquilar con todo. Entonces reclamen a la república, no reclamen a otra cosa. La campaña del desierto famosa y La terrible. campaña del desierto, así es. Me preguntan sobre Machu Picchu, ¿no? Es una pregunta que está en debate. ¿Por qué? Porque hay mapas del virreinato donde aparece Machu Picchu. Claro, Machu Picchu se llama así por la montaña, Machu Picchu y Huayna Picchu. Entonces, si se llamaba por la montaña, sí, probablemente conocían la montaña. Si conocían que había una ciudadela, hay referencias, pero hay referencias que habían tantas construcciones que si los españoles las conocían o no, es probable que sí las hayan conocido. Pero Machu Picchu es un lugar de tan difícil acceso que no les era funcional. Entonces, si lo conocieron, tal vez lo dejaron en el olvido por el difícil acceso que tienen. Así que no se puede decir que no lo conocían. Hay referencias, hay indicios que nos hacen pensar que sí sabían que había una construcción, pero que, no era punto de paso, no era un lugar estratégico. Hasta el día de hoy se cuestiona por qué Pachacútec construyó Machu Picchu ahí. Tal vez era su lugar de descanso, o tal vez era como una especie de observatorio astronómico. No se sabe tampoco a ciencia cierta qué es Machu Picchu y por qué se construyó. Otros dicen que se construyó porque por ahí pasa una falla tectónica que quebró las piedras de la montaña. Entonces, ahí hay una cantera con piedras rajadas y cuando la encontré dijeron, oye, aquí están las piedras rajadas, nos facilita la construcción de una ciudadela. Entonces, pero eso con la cosmovisión inca. Bajo la cosmovisión o bajo la funcionalidad española, que más bien buscaba pues lugares de tránsito, fácil acceso, simplemente no les era funcional, así que si la conocieron o no, tal vez le fue relevante. Muy bien, pues capitán Rafael, es un gusto poder haber charlado contigo estos minutos. Yo creo que estamos aprendiendo todos muchísimo, muchísimo. Y yo, una de las preguntas que tenía pendientes es hablar sobre lo que se enseña en los colegios a los niños en Perú acerca de su propia historia y acerca del proceso de independencia, ¿no? En parte ya lo hemos contestado, ya lo hemos hablado anteriormente. No sé si quieres añadir algo más al respecto, cómo piensas que se podría afrontar el problema para ir, para cambiar ese currículo, ¿no? Aproximarse más a la verdad. Es muy difícil porque, claro, ¿cómo niegas el 28 de julio, el Día de Fiestas Patrias, que fue la proclamación de San Martín? No, en todos los colegios, pues, se hace toda una ceremonia con la escarapela, con la bandera, se canta el himno, y que les va a decir, oye, en verdad el 28 de julio no te independizaste, por si acaso, que sí, es verdad, porque San Martín se fue, y Canteraca con el virrey La Serna tomaron Lima de nuevo, y la proclamación de San Martín quedó en nada. Pero ya se ha elaborado tanto civismo alrededor que tiene que pasar mucho para que se deje ese discurso de lado de la independencia y se sinceren las cosas. Pero yo veo que sí el tema de Bolívar sí se está sincerando. Ya muchos peruanos se han dado cuenta todo lo que le hizo Bolívar al Perú. Así que bueno, por lo menos por ahí va por buen camino. Y no quería dejar pasar la pregunta de Emiliano, que me pareció muy interesante, ¿no? Que dice si hubo alguna expedición militar para acabar con la resistencia inca en las montañas. Está hablando de la resistencia de Manco Inca. A ver, nos podemos pasar el tiempo, ¿no? Porque este tema de repente me va a tomar un poquito más. Porque cuando se habla de resistencia inca en las montañas, también se da a entender como que los incas estaban en contra de los españoles. Cuidado, porque este es otro de estos temas históricos que hay que tocarlo con pinzas. Huáscar y Atahualpa. Se pelean, Atahualpa vence a Huáscar, viene Pizarro,
ejecutan a Atahualpa, y en Cusco, que Atahualpa lo veían como un maldito desgraciado tirano que había matado a Huáscar y a toda su familia, lo ven eso como justicia divina y lo reciben a Pizarro con aplausos y con bailes y con fiesta. Descendiente, hermano de Huáscar, queda Manco Inca. Y Manco Inca, obviamente, aliado de Pizarro, de Francisco Pizarro. Y hasta ahí todo iba muy bien, hasta que todo comenzó a ir muy mal. Cuando Pizarro sale de Cusco. Francisco Pizarro, yo creo que fue un genio de las alianzas. O sea, qué bien supo jugar sus... Hay un libro que escribió, por más que no comulgue con el expresidente del Perú, Alan García, lo deben conocer, pero Alan García le dedicó un libro a Pizarro, que se llama Francisco Pizarro, el rey de la baraja, donde explica todos estos manejes políticos que hizo Pizarro. Primero se alió con Atahualpa, luego se alió con Manco Inca, que era del bando contrario, o sea, leyó la estrategia a la perfección. El problema es cuando Pizarro sale de Cusco hacia Lima, hacia el Valle del Rímac, para fundar la ciudad de los Reyes. Y deja a sus hermanos en Cusco. Y lamentablemente sus hermanos no solamente no tenían la brillantez de Pizarro, sino que fueron muy torpes en manejar la situación. Específicamente Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro lo trató a Manco Inca como un perro. De hecho, o sea, de paso, Gonzalo Pizarro terminó mal. O sea, Gonzalo Pizarro se rebeló contra el rey de España y el rey de España tuvo que enviar al virrey, primero a Blasco Núñez de Vela, que a Blasco Núñez de Vela lo decapitaron, y Gonzalo Pizarro terminó decapitado como traidor a la corona española. Ahí nomás ustedes se dan cuenta la calaña que era Gonzalo Pizarro. Criticar a Gonzalo Pizarro, créanme que lo hacen, algo que están de acuerdo, hispanistas e indigenistas, es en criticar a Gonzalo Pizarro. Porque Gonzalo Pizarro le quiso quitar la mujer a Manco Inca. Y Manco Inca le puso a todas las mujeres de Cusco. Joder. Y le dijo, escoge. Y Gonzalo Pizarro le dijo, no, quiero a tu mujer. Porque si mi hermano se ha casado con una princesa inca, yo no merezco menos, yo también merezco una princesa inca. Oye, a cualquier hombre le quitas a su esposa. Y se le cruzan los chicotes, pues. Entonces, Manco Inca, encima, realmente le quita a la mujer y lo encarcela y lo apresa. Viene Hernando Pizarro, el otro hermano, y encuentra al Inca en una celda amarrado como un perro. Y dice, ¿qué tienes en la cabeza? Le dice, este es el Inca, no lo puedes tratar así. Y comete también el error estratégico de abrirle la celda y le dice, estás libre. ¿Qué creen que hace Manco Inca como cualquier ser humano, hombre racional que le han tocado a su esposa? Tomárselo a personal. El sujeto sale de Cusco y le dice, por si acaso voy a traer oro, ¿ah? Sale de Cusco y cuando está fuera de Cusco levanta a todos los ejércitos del Tahuantinsuyo con la autoridad del Inca y dice, vamos a matarlos a todos estos. Y Francisco Pizarro en Lima se quedó como que, ¿qué pasó? ¿Qué desmadre ha hecho? O sea, tenían un trabajo. Me voy de Cusco y cuando volteo encuentro 3 ejércitos de Manco Inca que vienen a matarme. Se levanta Manco Inca. Pero no todos acompañan el levantamiento de Manco Inca. Y es aquí donde Francisco Pizarro recibe la ayuda de los huaylas y de los huancas. Y en Cusco reciben ayuda de los chachapoyas y de los chancas. ¿Qué me pasa, Juan Luis? Es que no lo puedo evitar. Yo sé que es muy infantil y tengo 50 años, pero cada vez que escucho la palabra chachapolla es superior a mis fuerzas. ¡Ah! ¿Verdad? Pues no, para mí es común. Sí. Pero es que... La acabo de captar. Mira, Ya lo siento, hijo. Pero... Sí, no, yo sí, no la había relacionado, pero
Eran chachapoyas, lo siento, así se llamaban. Era chachapoyas. Eran chachapoyas. Y los niños chachapollitas. Sí, pues, sí, ya capté la connotación, ¿no? Bueno, la cuestión es que Manco Inca hace un cerco a Cusco y otro cerco a Lima, no puede conquistarla, no puede, bueno, de hecho entra y llega hasta la misma fortaleza, hasta la misma Plaza Mayor. Acá no me quiero expandirme mucho, pero es una cuestión épica también, en donde cuando los españoles estaban atrincherados en lo que vendría a ser después la Iglesia del Triunfo, salen a caballo, mismo el Señor de los Anillos, salen cabalgando, gritando Santiago y se meten a Sacsayhuamán. O sea, es una batalla que yo no entiendo cómo ustedes no la han llevado al cine. O sea, yo tampoco. Si esto lo hubieran hecho los ingleses, créanme que tendrían 5 películas, 4 series y 8 libros del tema. Ah, pero eso es muy fácil, se explica por el cine español. Son 2 palabras muy bonitas con una realidad muy fea detrás. Créanme que tienen ustedes para hacer un corazón valiente ahí de esto. Pero bueno, la cuestión es que Manco Inca se da cuenta que no les puede ganar y se retira a Vilcabamba. Y ahí comienza los incas de Vilcabamba, que fueron estos 4 incas que dice Emiliano. Los incas de Vilcabamba eran la resistencia inca. Pero ojo, en Cusco estaba el hermano de Manco Inca, que era Pauyo Inca. Y que Pauyo Inca dijo, mi hermano es mi hermano, pero yo no sé nada. Venga la corona, yo los sucedo, y yo los ayudo, yo los apoyo. Sí, y toda la familia de la panaca, ¿no? De Pauyo Inca siguió apoyando y siguieron habiendo incas en Cusco. Pero hubo una resistencia de Manco Inca. Manco Inca accede a recibir evangelización. Accede a recibir evangelización, recibe curas, sacerdotes en Vilcabamba. Y aquí sucede también una cuestión bastante traicionera. Habían 2 españoles que se habían peleado con Almagro, si recuerdo bien, ahorita estoy hablando de memoria, no he leído esto desde buen tiempo, pero son expulsados de Cusco y buscan refugio donde Manco Inca. Manco Inca los recibe y los acoge. O sea, mira, Manco Inca no se había peleado con todos los españoles, dentro de todo no los veía tan mal. Los acoge y estos 2 españoles, pensando que si entregaban al Inca iban a ser perdonados, lo acuchillan a traición. Ups. Y matan a Manco Inca. Regresan diciendo, hemos matado a Manco Inca, perdónenos, y no los perdonan y los terminan matando igual. Así que no hicieron nada que le favoreció tampoco. Le sucede el hijo de Manco Inca, que era Sayri Túpac, que es el que mostré antes en el cuadro genealógico. Sayri Túpac recibe una carta de Felipe II, y Felipe II reconoce en esa carta que la sublevación de Manco Inca había sido legítima. Y en la Felipe II firma y le dice, reconociendo que has sufrido vejaciones y que te han tratado mal, la sublevación de tu padre fue legítima y por lo tanto te otorgo el indulto, te otorgo el perdón, quedamos en parches, hacemos las paces. Sayri Túpac, más o menos un año después de eso, sale de Vilcabamba y se reúne con el virrey Hurtado de Mendoza y firman un tratado de paz. Entonces, que ese tratado es visto también como un translato imperi, como que cede el cetro, el trono del Inca al rey de España. Y por eso el rey de España, a partir de ese entonces, asume el título de Inca. Eso es algo que creo que ni los españoles lo conocen. Pero el rey de España asumió el título de Inca y fue llamado como Inca en el Perú. Y de hecho, Carlos V tuvo la sutileza de nombrarse 15º emperador del Perú, reconociendo a los 14 incas antes de él como reyes del Perú. Bueno, Sayri Túpac se va al Valle de Yucay, recibe el marquesado de Oropesa, se bautiza como católico y vive sus últimos días descansando en paz. Su hermano, que era
Titu Cusi Yupanqui no acepta lo que hace y también se subleva y continúa con la sublevación. Y luego otra vez reinician con él negociaciones y firma otro tratado de paz, el Tratado de Acobamba, donde también le pone las armas, firmamos la paz y listo, quedó todo en paz. El otro hermano de ellos, que fue Túpac Amaru primero, no reconoce y continúa la sublevación. Y ese sí, el virrey Toledo lo captura y lo decapita en la plaza de Cusco. Y se acabó la resistencia inca y con la decapitación de Túpac Amaru I terminaron los incas de Vilcabamba. Que después, cuando Toledo regresa a España, es recriminado por Felipe II, me parece, que es el que le dice: te mandé al Perú a servir reyes, no a ejecutar reyes. Para que se vea un poco la mentalidad de cómo pensaba Felipe II con respecto a los incas, ¿no? Entonces, hubo una resistencia legítima, reconocida por el mismo Felipe II. O sea, Felipe II firma y dice: ok, te has sublevado, bien sublevado, porque lo que te hicieron era para sublevarse. Y luego de esa resistencia se firma la paz. Y se reconoce ese traslado de poder. Así que por eso quería matizar ese tema de la resistencia indígena, porque muchos decían, no, que resistieron ante la presión. Cuidadito, ya ven que no es tan así. O sea, ya ven que hubo razón en ambas partes y al final de todo creo que terminaron congeniando, excepto Túpac Amaru I, a él sí le cortaron la cabeza. Pero tú fíjate, perdona que te interrumpa, capitán, imagínate a un rey de Inglaterra reconociendo ni un gramo de razón a cualquier raja de la India. Sí. Ah, no, se le sublevaba ya, listo, pum, decapitado, chao, fuera. Sí, pues o sea, eso creo que es lo que hay que... A ver, el decir que Manco Inca se sublevó legítimamente no es ser indigenista, no es ser anti-hispanista. Yo creo que es al contrario, es reconocer cómo los reyes de España, como Carlos V, como Felipe II, incluso llegaron a reconocer estos movimientos y terminaron aliándose y pactando y firmando tratados con ellos. O sea, esa es la parte valiosa, no la parte que se habla hoy de que, sí, se pelearon, se sublevó, le hizo la guerra. No, la parte valiosa es cómo entraban a ese trasfondo sin quedarse en que, se sublevó, es un traidor, sino que buscaban dentro de todo regresar a la paz. Y eso es lo que dice la profe hispanista. Cómo la monarquía católica se cuestiona sobre el accionar de sus representantes en la Junta de Valladolid, en donde ponen a discutir a Bartolomé de las Casas con Ginés de Sepúlveda. Y en base a eso salen precisamente las leyes de Indias. ¿Qué imperio se ha cuestionado eso? Oiga, hasta el día de hoy, Estados Unidos, si le da la gana de meterse a Irak o a Afganistán, lo hace sin preguntarle a nadie. No, y con su propia gente. ¿Qué han hecho los gringos con la población nativa? ¿Qué pasó cuando el Imperio Español sufre las guerras civiles, se independiza el virreinato de Nueva España y luego el gringo toma los territorios del norte, que empieza a genocidiar a los nativos hasta que no queda uno? Hasta 1903 el gobernador de California pagaba por las cabelleras de hombres, mujeres y niños indígenas californianos. Bueno, el otro día vi una fotografía de un zoológico en Nueva York, en Coney Island, creo que es, de 1906, donde exhibían a una mujer y a su bebé de nativos filipinos, que también era virreinato de Nueva España, atados ahí a una madera como si fueran animales. Estamos hablando de 1906, principio del siglo XX. Y porque ese proceso de genocidio no solamente se produjo con los nativos de Norteamérica, es que se produjo en Filipinas también y en tantos otros sitios. Por eso hablábamos al principio de que el mestizaje no se dio en todos aquellos territorios que fueron colonias británicas o francesas, no se dio. Sencillamente porque su cultura, su mentalidad, su forma de
de su cosmovisión en una palabra, por decirlo de una forma resumida, no era la hispanidad. Y perdona, Presi, y su religión, porque hasta fecha muy reciente, y estoy hablando de la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de las iglesias evangélicas no consideraban la evangelización de esos sucios hispanos, mestizos, indios o lo que fuera. No hay más que ver que las 13 colonias norteamericanas evangeliza. ¿Cuándo? O sea, no se les transmitía la luz del Salvador. Parece ser de alguna manera que eran indignos. Se les exterminaba y así se hizo. Aunque valgan verdades, aquí hay que reconocer que el mayor genocidio cometido en territorio de Estados Unidos no lo hicieron los ingleses. Lo hicieron los Lo franceses. hizo los franceses y después el mismo Estados Unidos. Oh, sí, claro. Porque toda la zona de California, en Nuevo México, todo era Nueva España. Ahí no entraron hasta el siglo XIX, cuando México se independiza y les da la espalda, que esa es otra deuda que tiene la República de México. Oh, sí. México le da la espalda a toda esa zona norte y deja que el general Custer, que tiene su estatua ahí en Estados Unidos, no sé cómo nadie prefieren derribar la estatua de Colón cuando el general Eso es terrible. Un genocida de primera clase, el sujeto pero un criminal asombroso criminal, a un nivel nazi completamente, de matar a mujeres y niños sistemáticamente. Tiene y que nadie llegar lo a toca. principios de los 70 con la película Soldado Azul para que salgan los hijos de la grandísima puta, y perdón que me estoy viniendo arriba, matando a mujeres y niños a bayonetazos, a mujeres y niños indígenas. Pero perdón, los genocidas, ¿qué fueron? ¿Los hispanos? ¿Eso cómo se come? Sí, es que ahí es donde nos damos cuenta que todas estas películas también del western, del viejo oeste, del salvaje oeste, también nos han vendido el cuento de los tres chanchitos, porque nos ponen como que iban al viejo oeste a pelear contra tribus salvajes. Esos sujetos hablan español. No, Jerónimo, ¿por qué se llamaba Jerónimo? ¿Por una casualidad Claro. homofónica o porque tenía un nombre español? ¿Y porque sus padres se habían convertido a la Iglesia Católica? Su partido bautizo de Jerónimo. Entonces, esos no eran indios salvajes que hablaban, esos hablaban español y eran católicos. Y habían sobrevivido por 300 o por 300 años durante todo el virreinato viviendo en su tierra hasta que llega a Estados Unidos y les pasa por encima. Y México aplaude con toda la complacencia del mundo. ¿Qué nos estás enseñando, Pedro? Pero cuidado que esas imágenes las banea YouTube. Bueno, pues esa imagen se puede encontrar fácilmente haciendo una búsqueda en Google. Es de un zoológico de Nueva York de principios del siglo XX, o como comentan algunos de nuestros oyentes por ahí, lo mismo sucedió en Bélgica, pero hasta ya los años 60. Pero mira lo que dice Marc Arnaud, ¿no? Los indigenistas deben ser los más hispanistas. Curiosamente, en Estados Unidos son más hispanistas. Es más, hace poco leí que se hizo una encuesta sobre a descendientes hispanos sobre cómo preferían que te llamen. Y el 68% marcó Hispanic. Y el 20% latino y el 2% Latinx, que es esta cosa con la X del lenguaje inclusivo que se han inventado y que la mayoría lo veía como ofensivo incluso. Y perdona, ya aprovecho, nos hemos ido de hora, pero no me reviento si no te hago la pregunta. ¿Tú qué opinas de que os llamen a los hispanoamericanos, os llamen latinos? Una afrancesada. Muy bien. Afrancesamiento de Napoleón III, del siglo XIX. Y que nos crea grandes problemas, porque yo les he preguntado a personas que me han dicho esto, yo les he preguntado, ¿Quebec es latinoamericano? Qué bueno, qué bueno. En teoría, Quebec, claro, que habla francés, es latinoamericano, ¿no?
Pero a ver, ni siquiera ellos se consideran latinoamericanos. Entonces, pero si estamos hablando de latinoamericanos, tendrías que considerar a Quebec. Si no, entras en contradicción. Buenísimo. Muy bueno, no se me había ocurrido, muy bien visto. Absolutamente, buenísimo. Sí. Sí, porque además tú fíjate, con un brasilero tú te entiendes en segundos. Es muy fácil el brasilero, es muy fácil entender para nosotros. Casi todos los brasileros hablan razonablemente o bien español, pero nosotros los hispanos estamos teniendo esta conversación a ambos lados del Atlántico con exactamente entre cero y ninguna dificultad idiomática. Y esa es la verdadera esfera. El idioma, la cultura y el origen, se crea o no se crea, da igual, basado en el cristianismo. Es muy sencillo de contar y de explicar. No es por tirarles piedras a hermanos hispanos, pero siempre menciono esto, pero yo a un brasilero le entiendo más que un chileno. He estado en los dos países y más, no sé qué han hecho. Disculpen si nos están viendo de Chile, qué han hecho con nuestro idioma. Le juro, yo tengo, mira, entre mis mejores amigos tengo amigos chilenos y ellos mismos me han dado una clase de inducción al español chileno. Pero serán por las palabras, ¿no? No, la rapidez con que lo hablan. Porque no ha venido a Madrid todavía, hijo. No, sí estaba en Madrid y no es tanto. ¿Sí? ¿En serio? Yo les tenía que decir en Santiago, yo les tenía que decir a tu velocidad, bájale un 80%, bájale un 20%, bájale al 80% porque ya no lo seguía ya. Se me hacía difícil seguirlos. Claro, estás 2-3 días y ya te acostumbras, pero al inicio tienes que forzarte y decir, espera, ¿qué dijo? Buenísimo, sí. Totalmente. Muy bien. Bueno, don Rafael, mi capitán, podríamos estar así horas y horas porque la verdad es que la lección de historia sobre los incas y sobre el Perú ha sido magistral. Me ha encantado. Además, una forma de transmitir y divulgar sencillo para que todo el que esté interesado en aprender la historia de su país, ¿no? En este caso del Perú, lo pueda hacerlo. O sea, no hay excusas. Solo me queda agradecerte muchísimo el haber dedicado estos minutos a Misión Hispana. Que sepas que esta es tu casa, tienes las puertas abiertas para lo que quieras y la próxima vez que vengas por Madrid avisa. Hombre, claro. Por supuesto, también. Yo le he pasado muy bien, encantado acá. De hecho, el tiempo se nos ha pasado volando. Y han visto que hay un montón de temas, un montón. Y la historia tiene tanta riqueza que es justo también lo que yo le decía a unos amigos hispanos de Andalucía, precisamente ahí vi que están mencionando Andalucía y Murcia de ellos. Porque uno de ellos dijo, no se entiende la historia del mundo sin la historia de España. Y yo le dije, sí, pero no se entiende la historia de España sin la historia del Perú. Y claro, de Nueva España, México y América, ¿no? Pero porque era en España, era en España. Este es su historia. Este es el mensaje también que hay que transmitir, era en España. Así es, o sea, lo que estamos hablando de Manco Inca, del cerco de Cusco, del asedio de Lima, es su historia. Es historia de España. Nosotros lo llamamos historia del Perú. Yo llegué como historia del Perú, pero es historia de España. Y yo les aseguro que mientras más comprendan todas estas sutilezas de negociaciones, de búsqueda de integración, incluso con todos los errores que se cometieron, porque obviamente abusos hubieron, no hubieron santos, ya lo dije, Gonzalo Pizarro fue un desgraciado. Pero además un imbécil. Los sujetos que apuñalaron a Manco Inca no tuvieron ningún tipo de honor, otros desgraciados. Hubieron gente muy mala, gente muy abusiva, pero eso también le da ese matiz humano a la historia de ver los errores y de cómo afrontaron esos errores. Cómo dijeron, oye, acá nos hemos equivocado, lo reconocemos y veamos cómo lo solucionamos. Poco se habla de que España nombró a un protector de Indias.
O sea, si España no hubiera negado abuso y dijo, no, acá todo es perfecto, no pasó nada, no hubiera nombrado un protector de indios. Pero dijo, oye, acá no se están haciendo las cosas como se deben. Voy a solucionarlo, voy a tomar cartas en el asunto para que no sigan existiendo esto malo que ha ocurrido. Y eso es muy noble, eso es para enaltecerlo y para rescatarlo. Y esas son las sutilezas que veo que no se enseñan y se enseña como una dualidad en que no, que todo fue muy malo, todo fue invasión, abuso, saqueo, o una realidad en donde también se va al extremo contrario y dice, no, no hubieron abusos, todo fue muy bueno y todo esto es leyenda negra. Ver esas sutilezas que nos enseña la historia, créeme que te hace que te enamore de lo que lees, porque Juego de Tronos se queda chico. Bueno, Juego de Tronos nada. Sí. Juego de Tronos es un cuento infantil, al lado, si lo comparamos con una realidad tan rica como la que Así es. Totalmente de acuerdo en esto último que estás diciendo, y eso me da pie a recordar nuestro lema, ¿no? Como asociación, que es conocer el pasado para construir el futuro. Solamente si conocemos la historia, conocemos los datos reales, sin quitar y sin poner nada, como decíamos al principio, ¿no? Solamente dejando a la verdad para que se defienda sola, podremos cambiar la autoimagen que tenemos como sociedades, como individuos, y podemos construir algo grande en el futuro, claro que sí. Poder salir de esa división, de esas peleas absurdas y arrimar el hombro y colaborar para salir adelante y construir un futuro mejor. Mi capitán, muchas gracias. De acuerdo. Un gran saludo. Un gran saludo, un abrazo a todos los hispanos de América, de Filipinas, de Guinea también, como decía nuestro amigo Fernando antes. En este caso, como estamos hablando con el Capitán Perú, un abrazo grande desde España para todos los hermanos peruanos. Y lo dicho, aquí tienes tu casa. Espero que nos veamos más en el futuro. Y no me gustaría terminar sin dejar de invitarlos también a mis páginas. Búsquenme en Facebook, en Instagram, en YouTube como Capitán Perú, que ahí tengo videos de todos estos temas que hemos hablado. Ahí van a encontrar mucho más información. Créanme que hay muchísimo por aprender. Por supuesto que sí, y sabes que siempre que tenemos ocasión compartimos tus publicaciones, al menos en Facebook lo hacemos. Muy bien. Y de hecho, fíjate, Pedro, sí. Yo quería rescatar como colofón, al menos por mi parte, entre otras muchas perlas que nos has dado, una, porque para mí es un pensamiento que raya y roza en lo obsesivo, que ha sido, hace 4 años esto era impensable. La hispanidad está pasando de ser impensable a inevitable, y nosotros y nuestros hijos lo vamos a disfrutar. Claro que y sí. Ese es un pensamiento que además es tan emocionante que no solo se dé en España, que en España ha sido explosivo. Yo tengo, como dije, 50 años y yo no me podía imaginar hace 10 vivir lo que estamos viviendo. Pero allá nos llegan noticias del otro lado del charco de que en tu país, en Ecuador, en Chile, hasta en México, se reproducen como la pólvora los mismos movimientos. Y yo desde aquí me permito invitarles a todos, a los que escuchen ahora en directo o lo escuchen en el futuro, a algo muy sencillo, a seguir perseverando. Nosotros, la misión, el objetivo de Misión Hispana es apoyar estas vías de comunicación, estos puentes para acabar construir algo muy grande y rescatar la herencia de nuestros antepasados. Así que gracias por todo tu trabajo, Capitán Perú. Gracias a ustedes que están haciendo un trabajo genial también. Muy bien, pues nada. Hasta pronto, nos vemos. Nos vemos. Adiós.